Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes han visto las películas del Conjuro, pero ¿sabían que esas películas fueron basadas en casos reales? Ed y Lorraine Warren fueron la pareja de investigación paranormal más famosa del mundo, e incluso todas las películas del Conjuro se inspiraron en ellos dos. Ed era un autoproclamado demonólogo y escritor reconocido por la Iglesia Católica, mientras que Lorraine era medium y clarividente. Juntos realizaron muchísimas investigaciones que incluían sitios embrujados, posesiones demoníacas y exorcismos, pero además de ayudar a los dueños de los lugares, siempre se terminaban llevando el objeto que se suponía estaba maldito. Es así como con los años se hicieron de una gran colección de objetos de todo tipo, por lo que decidieron construir un museo del ocultismo en su propia casa. Allí se encuentra la muñeca original Annabelle, que es la muñeca más embrujada del mundo, y en este video vamos a conocer su historia. La historia tiene comienzo en el año 1968 en Hartford, Estados Unidos. Una estudiante de enfermería llamada Donna recibe por su 20º cumpleaños un regalo de su madre. El mismo era una muñeca de trapo de la marca Raggedy Ann, que en ese entonces era muy popular. Donna vivía en un departamento junto a una amiga llamada Angie, también estudiante de enfermería, y al principio estaba todo normal, pero con el pasar de las semanas, tanto ella como su amiga empezaron a notar cosas extrañas. Al llegar de la universidad notaban que la muñeca aparecía en posiciones diferentes, tirada en el suelo o incluso en otros lugares de la casa. En una ocasión la encontraron arrodillada en la puerta de entrada, más de una vez la vieron sentada en el comedor con los brazos sobre la mesa, y así era todos los días hasta que llegó un punto que, aunque suene loco, se terminaron acostumbrando a vivir con eso. Pasó más o menos un mes y una tarde, Donna empezó a sentir una sensación de incomodidad muy grande al ver a la muñeca, por lo que la agarró, la miró cuidadosamente y observó cómo tenía parte de las manos y el pecho manchados de lo que parecía ser sangre. Esto fue un punto de inflexión y tanto Donna como Angie deciden llamar a un psíquico para que les dé alguna explicación, y tras varias sesiones espiritistas realizadas en el propio departamento, llegó a la conclusión de que dentro de la muñeca habitaba el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, quien había fallecido en el terreno en donde años más tarde se construyó el edificio en el que estaban viviendo las chicas. Les dijo que la niña se sentía muy cómoda y protegida viviendo con ellas y les había pedido permiso para quedarse en el departamento. Como les parecía algo inofensivo, ambas aceptaron que esta niña Annabelle se quede con ellas y siguieron normalmente con su vida. En esa época, Angie conoce a un chico llamado Lou, empiezan a salir y se ponen de novios. Resulta que el primer día que Lou fue al departamento, un poco en broma, un poco serio, les dijo que esa muñeca le transmitía una muy mala vibra. Las chicas le contaron la historia que tenía detrás, lo de la niña y que había pedido permiso para quedarse, y claro, al saber esto reaccionó como cualquier ser humano promedio, diciéndoles que estaban locas, que cómo iban a permitir eso, etc. Y bueno, en cuestión empezó a insistirles para que la tiren, para que se deshagan de ella. Obviamente lo ignoraron porque también para Donna tenía mucho valor sentimental, puesto que era un regalo de su madre, y Lou empezó a notar que cada vez que se quedaba a dormir en el departamento tenía pesadillas horribles que tenían como protagonista a la muñeca Annabelle. Una noche tuvo una parálisis del sueño en la que Annabelle aparecía a sus pies y lentamente trepaba sobre su cuerpo hasta quedar cara a cara e intentar estrangularlo. O un día, mientras dormía en el sofá, soñó que la muñeca lo atacaba y empezaba a arañarlo, y al despertar la muñeca estaba del otro lado de la habitación, pero tenía todo el pecho arañado como si de garras se tratase. Angie intentó calmarlo y le dijo que eso era imposible, que seguro se había lastimado él de dormido, pero Lou le juraba que no e insistía con que había sido la muñeca. Eventualmente tuvieron un viaje, por lo que salieron de su casa y regresaron una semana más tarde. Al entrar nuevamente, estaba todo el departamento destrozado y Annabelle sentada en el medio de la sala con las piernas cruzadas. Ahí sí empezaron a sospechar que no era solo el alma de una inocente niña, así que deciden llamar a un sacerdote. Él mismo conocía a los Warren, así que los contactó para que investiguen el caso, y de inmediato estos se dieron cuenta que no era una nena, ya que supuestamente los espíritus de las personas no pueden quedar atrapados en objetos. Les explicaron a las chicas que se trataba de algo demoníaco y horrible que se hacía pasar por una niña, pero en realidad pretendía poseer el alma de las dos, así que de inmediato ordenaron que se haga un exorcismo y se bendiga el lugar. Por su parte, a la muñeca Annabelle se la llevó el matrimonio Warren, y acá es cuando realmente comprendieron y dimensionaron el poder de esta oscura entidad. En el camino hacia la casa, Annabelle iba sentada en el asiento de atrás y repentinamente el motor, la dirección y los frenos del auto empezaron a fallar, además de que en una curva casi voló.
vuelcan. Tras esto, Ed empapó a la muñeca en agua bendita y recién ahí la situación se calmó un poco. Annabelle quedó guardada en el museo, en una vitrina cerrada con candado, y allí permanece hasta el día de hoy. En una oportunidad fue un cura a exorcizarla y al verla dijo algo así como: es una simple muñeca de trapo, no puede hacerle daño a nadie y no es más grande que Dios. Acto seguido la revolvió con desprecio, pero al irse del lugar sufrió un accidente tras quedarse sin frenos y lo último que vio en el espejo retrovisor antes de chocar fue la cara de la muñeca. O siguiendo con historias de ese estilo, un día una pareja que visitó el museo se empezó a burlar de Annabelle y golpeaban insistentemente el cristal de su vitrina. Ed Warren se vio obligado a echarlos y cuando se fueron en moto, en una mala maniobra, el hombre chocó contra un árbol, él falleció al instante y ella entró en coma por varios meses. Para los que se preguntan en dónde está el Museo Warren, se encuentra en Monroe, a 1 hora y media de la ciudad de Nueva York aproximadamente, y la persona que está a cargo del mismo actualmente es un hombre llamado Rick. Rick empezó a trabajar para los Warren en 1992 y participó en muchas de sus investigaciones, y como Ed y Lorraine fallecieron ya hace varios años, es la persona que quedó a cargo de la casa y sobre todo del museo, que es lo más importante. De hecho, Rick es la última persona que ha agarrado a Annabelle, pero no lo hace con las manos directamente, sino que se pone unos guantes bendecidos y de esta manera evita tocarla. Si se preguntan si el museo sigue abierto al público, la respuesta es no y sí al mismo tiempo. Les explico. Antes podías ir como a cualquier museo normal y era la propia Lorraine quien te daba una visita guiada que duraba alrededor de 6 horas, pero cuando falleció en 2019 el lugar se cerró y nunca más se volvió a abrir al público en general. Pero pagando una suma de dinero bastante elevada, me imagino, podés ir a pasar la noche a la casa donde vivían los Warren y al museo, que se encuentran conectados por un pasillo. Te dejan habitar todos los espacios de la propiedad, como los cuartos, los estudios de Ed y Lorraine, las sala en la que se sentaban a hablar sobre sus investigaciones, e incluso te brindan aparatos como lo son los Spirit Box para que puedas hacer investigaciones paranormales y así detectes presencias. La única condición que te ponen es que no podés tocar nada del museo y te hacen firmar un contrato en el que aclaran que ellos no se hacen responsables ante cualquier daño físico, psicológico o posesión que puedas llegar a experimentar. La casa en el jardín cuenta con un área como de protección en la que supuestamente estás seguro, ya que está bendecida y no puede ingresar ninguna entidad. De hecho, muchas de las imágenes que han visto y van a ver a lo largo de este video, las saqué de videos de youtubers que en los últimos meses han ido al museo a hacer sus investigaciones, así que si después quieren ir a verlos, les voy a dejar todos los links en la descripción. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, como se imaginarán, la muñeca Annabelle no es lo único que hay en el museo. Ahora les voy a mostrar y les voy a contar brevemente la historia de otros objetos que también han servido de inspiración para otras películas y son igual o incluso más aterradores que la propia Annabelle. Empecemos por uno de los que personalmente más miedo me da, y es la llamada muñeca oscura o muñeca sombra. La misma se cree que se hizo hace al menos 100 años en el sur de Estados Unidos. Es una muñeca vudú para hacer brujerías y está hecha con dientes humanos, huesos tanto de personas como de animales, tiene material de cuero en la espalda y la cara repleta de moho. Lo realmente aterrador de esta muñeca es que es de las pocas cosas en el mundo con las que literalmente se puede matar a una persona. El ritual funciona de la siguiente manera. Primero que nada, le tenés que tomar una foto a la muñeca y en su reverso podés escribir una maldición. Después tenés que hacer una especie de macumba con la foto, meterla en un sobre, sellarlo y entregárselo a la víctima. Supuestamente cuando lo abra y vea la foto, el demonio entrará en su cuerpo y tendrá pesadillas con la muñeca durante 4 noches consecutivas, hasta que eventualmente el corazón se le va a detener mientras duerme. La propia Lorraine Warren una vez dijo que no es una opción quemar o destruir la muñeca o cualquier otro elemento del museo, ya que esto haría que se liberen todos los demonios en ellos y en consecuencia se desate un caos aún peor. Ahora pasemos al siguiente, que es el símbolo de Sandy Hook. Poco se sabe de su historia, pero fue encontrado en un bosque cerca de Sandy Hook poco después de que ocurriera una brutal masacre en una escuela primaria. Aparentemente, este muñeco fue usado para hacer rituales satánicos y por nada en el mundo tenés que tocarlo para no enfadarse
enfadar al demonio que habita en él. Para los que vieron la última película del Conjuro, este espejo les va a resultar bastante familiar, y es que tomaron inspiración del espejo real para hacer el que se muestra en la película. En una casa antigua vivía una familia, y los integrantes de la misma empezaron a notar cosas muy extrañas como ruidos, cosas que se movían solas, etc. Pero principalmente prestaron atención en un espejo. Según lo que cuentan, cuando vos te mirabas, veías en el reflejo a una anciana mirándote, y a menudo aparecían manos marcadas en el vidrio. Los Warren decían que el espejo tenía un montón de entidades atrapadas, y esto tiene mucho sentido, ya que en lo paranormal los espejos son vistos como portales hacia otros mundos. De hecho, el matrimonio estuvo muy cerca de morir cuando lo trasladaban hacia su casa. Primero pincharon una rueda del auto en un bache y casi vuelcan, y luego un camión llenó de tierra el parabrisas del vehículo, complicándole así la visión al conductor. Acá vamos con otro objeto que sirvió de inspiración, en este caso, para el Conjuro 3. En 1984 ocurrió un famoso caso en el que había un niño de 8 años poseído. Cuando los Warren fueron a hacerle un exorcismo, este dinosaurio, que era su juguete favorito, fue alterado demoníacamente, tomó vida y empezó a caminar por el suelo, diciéndole a todos que iban a morir en el exorcismo. El novio de la hermana del niño, de 19 años, lo aplastó con el pie, y finalizado el caos, Ed y Lorraine decidieron llevárselo para el museo. Bien, ahora les voy a hablar sobre la tumba de Bathsheba, que es la entidad más famosa y peligrosa de las películas del Conjuro. Se dice que en la vida real fue una bruja que hacía rituales satánicos, sacrificó a su hijo y un día se quitó la vida colgándose de un árbol. Como la gente de la zona sabía en dónde quedaba la tumba, iban a robar pedazos de la misma para usarlos haciendo magia negra, y es por eso que en el museo no está la lápida completa, pero los trozos que hay cargan una energía horrible, y la leyenda cuenta que al agarrarlos podés conectarte con Bathsheba, lo cual no puede tener nada bueno. Lo que les voy a mostrar a continuación no es algo que dé miedo en sí, pero sí la historia que tiene detrás. Estoy hablando del vestido de Anna Baker. Todo empezó en el año 1849, cuando una chica llamada Anna Baker se enamoró de un chico trabajador de clase baja, pero había un problema, y es que Anna venía de una familia muy prestigiosa y de mucho dinero, por lo que su padre se oponía rotundamente a que se case con ese tipo. Para que no se case con su hija, lo desterró de la ciudad, y Anna obviamente quedó destrozada. Como su sueño era casarse con ese hombre, ya se había comprado el vestido de novia, pero al no poder usarlo, lo devolvió y llegó a las manos de otra mujer. Según los Warren, el espíritu de Anna quiso recuperar el vestido una vez que murió, y a todas las mujeres que se ponían el vestido se les aparecía la figura de una chica vestida de blanco reclamando su vestido. Para los que vieron el Conjuro 2, ¿se acuerdan de este juguete que giraba y después aparecía el hombre retorcido? Bueno, fue inspirado en esta lámpara que está apareciendo en pantalla. Y así tenemos un montón de objetos como un esqueleto humano real, un órgano embrujado que se toca solo, títeres y demás cosas. Pero si me pongo a hablar de todos tendría que hacer un video como de 10 horas, ya que en total el Museo Warren alberga más de 700 objetos aparentemente malditos. Amigos, voy a dejar este video por acá. Si les gustó denle like, suscríbanse y comenten sus opiniones. Los quiero y nos vemos en unos días con un nuevo video. Bye.